Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Emol TV. ¿Se acuerda de la historia de un oso? El cortometraje que puso a Chile en los ojos del mundo y que ganó un Oscar. Hoy nos acompaña uno de sus creadores para conocer el presente y los desafíos de la industria de la animación en Chile. Pato Escala, también académico de la Escuela de Animación y Diseño de la UDLA. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en Emol TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pato, como voz autorizada dentro del mundo de la animación y la creación en Chile, me gustaría partir esta conversación preguntándote justamente cómo analizas el presente de la industria hoy en el país, cómo estamos a nivel regional. Cuéntame cómo partamos por ahí la conversación. Bueno, es un momento súper relevante, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, creo que hay un impacto a nivel internacional que se ha generado post pandemia con todas las fusiones de como las grandes empresas desarrolladoras de contenido que se han ido fusionando y creando como núcleos mucho más grandes de producción, pero que a la vez son mucho más acotados en términos de qué tipo de contenido están produciendo. Entonces, hoy en día se está produciendo menos contenido, el contenido se está produciendo más con inteligencia artificial también en algunos casos, lo que ha hecho que disminuya como la cantidad de personas que están trabajando en el rubro. Eh, y por otro lado pasa en Chile que como tenemos ciertos fondos públicos que permiten la creación de contenido, nosotros estamos siempre creando en contraposición de lo que ha pasado con lo que está pasando a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, hay algo interesante porque nuestra voz de creación de contenidos nacionales hoy en día tiene esa posibilidad de quizás llegar un paso más allá y poder internacionalizarse en las plataformas que hay actualmente. Bueno, ya vamos a entrar, lo dijiste, vamos a entrar también de lleno al tema de la tecnología y la inteligencia artificial en el mundo de la animación, pero me gustaría comenzar a quedarme con esto que dijiste, que Chile está un paso más allá, tenemos material, tenemos capital humano también para entrar un poco más en el mundo de la animación. ¿Cómo hemos evolucionado en ese sentido, considerando la trayectoria que tú también tienes? ¿Cómo has visto esa evolución? La animación en Chile, hay registros desde, no sé, 1940, donde ya se estaban haciendo las primeras películas animadas chilenas, como 15.000 dibujos, y desde ahí se han ido haciendo como algunas, de repente pequeñas series o cortometrajes de realizadores que fueron haciéndolo más intuitivamente. También ahí se crea el departamento de animación de TVN en su minuto en los años 70, donde está Carlos González a cargo. Y llega un momento que es como un punto de inflexión, que es la creación del Fondo de Fomento del CNTV. El Fondo de Fomento del CNTV es el que impulsa que haya creación de contenido animado de calidad para los canales de televisión abierta. De ahí salen todas las series infantiles que hemos visto, desde 31 minutos, que no es animación, pero son títeres, a, no sé, en el caso de Panrot, Flipos, Guitarra y Tambor, Guauliza, que es la serie que estrenamos recientemente en NTV, y así muchos otros casos de productoras que han generado contenido que son para aportar calidad en el contenido infantil a las pantallas de televisión abierta, pero que también han ido encontrando un espacio y se han ido internacionalizando en Cartoon Network, en Discovery, en Disney, y de esa manera como creo yo que un contenido que es con identidad propia, nuestra, empieza a trascender y a mostrarse a nivel internacional como, bueno, el fenómeno de 31 minutos que siempre está como reviviendo cada ciertos años. Bueno, la historia de un oso también se posicionó a nivel internacional, ¿no? ¿Cuáles son en ese sentido los desafíos que tienen ustedes como creadores para posicionar un producto local como es aquí en Chile en el mundo entero, ¿no? Yo creo que el mayor desafío que tenemos actualmente es que hay una gran cantidad de talento, hay una gran cantidad de profesionales que están educándose para ser buenos animadores, para poder cumplir con las competencias necesarias, para poder aportar a un sector de animación, como también pasa en otras disciplinas como la cinematografía, la música, el arte en general. Em, Quizás hay espacios culturales que todavía no se han podido llenar, quizás el Estado no ha logrado potenciar que la cultura también se vea como un capital humano y también creativo y también en el fondo industrial. Siempre se habla de industrias creativas,
pero nunca hablamos de industrias culturales creativas. Entonces creo que ahí a veces el foco se da más en la tecnología de la creatividad, más que en esa capacidad humana de crear y de generar arte. Bueno, Pato, ¿y cómo se compite? También lo mencionaste en una de tus respuestas anteriores, ¿cómo se aprovecha o se compite con la tecnología? ¿Cómo se hace ahí? Considerando, por ejemplo, que la inteligencia artificial ha avanzado a pasos acelerados durante el último tiempo. Nosotros lo que tratamos de hacer es aprovechar la tecnología a nuestro favor. Piensa que el Corto del Oso, nosotros teníamos un presupuesto del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 21 millones de pesos. Eh, Pensamos que podíamos hacerlo con ese dinero y nos dimos cuenta que en 12 meses ya habíamos gastado todo el presupuesto y todavía nos queda mucho por recorrer para poder terminar el cortometraje. Y en un minuto, de verdad como pensábamos que no lo íbamos a lograr, que era imposible lograrlo. Y fuimos como autofinanciando y fuimos avanzando como pequeños pasos hasta lograr después de 4 años terminar la producción del corto. Y fue una alegría para nosotros, porque nuestro objetivo no era como ganar algún tipo de reconocimiento, sino que era poder como entregar un mensaje que para nosotros era muy importante, sobre todo para Gabriel, que es el director del estudio y cofundador. Eh, y en el fondo, de una otra manera, sentíamos que habíamos logrado como nuestro objetivo. Después de eso entra toda otra dinámica que es de distribución de ese cortometraje. Son 2 años de mandarlo a festivales, más de 150 festivales, con distintas selecciones, premios y a veces también como no quedar seleccionado. Entonces creo que las herramientas tecnológicas tienen que ayudarte a que quizás ese proceso pueda no hacerse más rápido, pero sí más eficiente. Creo que hay como un problema hoy en día con la inteligencia artificial o con ciertas herramientas que te fuerzan a la inmediatez, cuando a veces los procesos igual requieren de una maduración. En el caso del corto nos pasó eso. Nos tomamos más tiempo por temas económicos, pero también ayudó a que la historia fuera madurando. El corto inicialmente duraba 16 minutos y terminó durando 10. Gabriel ese tiempo le permitió ir afinando cómo le daba forma y contaba la historia de la manera más simple posible para entregar este mensaje que podía ser un poco más complejo. Pato, y en ese sentido, ¿cómo se compite con las grandes producciones que tienen muchos recursos que quizá se les hace mucho más fácil que a otros realizar producciones también de gran nivel? ¿Cómo se compite con ellas? Bueno, es algo que no solamente vivimos nosotros en Pan Robot, sino que es algo que le pasa a la mayoría de las productoras de animación y también creo audiovisuales del país. Eh, por ahí hablan ahora con este fenómeno del Tiny Desk de 31 minutos como de la carencia, como de la precariedad en la que nos enfrentamos y como desde ahí hay una identidad propia nuestra. Y yo creo que hay algo muy cierto en todo eso. O sea, nosotros con lo poco que tenemos tratamos de hacer mucho, pero también siendo realistas. No estamos compitiendo con las grandes producciones de Estados Unidos como en términos de look o de imagen o de render o de cantidad de pelos que pueda tener un personaje. Al revés, nosotros lo que tratamos de hacer es competir como a través de nuestras ideas, competir a través del tipo de historias que contamos, cómo las contamos y cómo en el fondo empezamos a mostrar lo que es esta identidad de Chile, de Latinoamérica, desde el arte de la animación hacia afuera. Pato, y en todo este proceso, ¿qué rol juega también la academia en ese sentido de ir apoyando, de ir sacando nuevos talentos en la industria de la animación en Chile? Bueno, yo siento que nosotros tenemos como la virtud o en el fondo tuvimos la posibilidad de que Panrod, cuando empezó, tuvo el ofrecimiento de la Universidad de las Américas de crear una alianza académica, que significó un apoyo de la universidad que cumple 17 años. Y nos hemos mantenido ahí, la productora está dentro de la universidad, la universidad nos apoya en temas de infraestructura, de hardware, de software y nosotros de vuelta desde la productora aportamos con conocimientos y tratamos de ir manteniendo actualizados los contenidos que se van entregando a los estudiantes en el pregrado. Entonces, creo yo que se genera una sinergia que va permitiendo
que tanto la academia se mantenga muy actualizada y nos permita a nosotros también poder poner un foco en la creación de contenidos propios. Nosotros después del premio de la academia recibimos un par de ofertas, alguna de China que querían que fuéramos a dirigir un proyecto allá o un largometraje de Estados Unidos. Y con Gabriel conversamos y dijimos como, en verdad, si vamos a gastar como 5 años de nuestras vidas haciendo un proyecto, tienen que ser proyectos que nos muevan, que para nosotros sean trascendentes. Y así es como, bueno, el próximo año para nosotros es un año bien determinante. Vamos a estrenar nuestro primer largometraje que llevamos trabajando hace 10 años. Después de esa conversación post-Oscar, Gabriel empezó a escribir lo que es la primera película del estudio, la primera película que dirige Gabriel, la primera película que produzco yo. Ha sido un gran desafío. Y en paralelo también celebramos los 20 años de un festival de animación que hacemos en conjunto entre la universidad y Pan-Robot. Y también vamos a estar lanzando el primer magíster en animación y creación. Entonces son varias cosas que se juntan y que sentimos que en el fondo van fortaleciendo ese sector de animación para que se convierta en una industria, ojalá pronto. Bueno, justamente, Pato, ¿cuál es la necesidad de cubrir este rol de la animación desde la mirada de la academia, con la Universidad de la América y este magíster que tú nos estabas comentando, desde la mirada de ustedes, que ya tienen una trayectoria muy grande, ganadores de un Oscar? ¿Cuál es la necesidad de cubrir las necesidades de la industria de la animación en Chile hoy en día y cómo también se hace para el futuro? Es una conversación que se ha ido dando muy orgánicamente entre las personas que estamos como pensando constantemente dentro de la escuela de cómo queremos seguir aportando a la industria. Tenemos este festival, que es un festival más académico de animación. Tenemos el pregrado, que forma profesionales en el arte de la animación. Queremos que sean buenos animadores, lo que implica estudiar muchas cosas, estudiar dibujo, estudiar física, estudiar los principios de la animación, entender cómo funciona el movimiento. Y sentíamos que de repente dentro de esos estudiantes de pregrado había algunos que tenían esta necesidad de contar sus propias historias, de mostrar cuáles eran como las características de donde ellos viven. Tenemos estudiantes que vienen del norte, del sur, tenemos estudiantes que vienen de otros países de Latinoamérica. Entonces nos dimos cuenta que en el fondo ese rol creador que tienen algunos estudiantes queríamos potenciarlo, y este magíster viene a responder a eso, a cómo podemos nosotros apoyar a quienes tienen una necesidad creativa y una necesidad de transmitir a través de historias un mensaje, poder apoyarlos para que lo hagan desde la animación. Y justamente, Pato, para los estudiantes también, ¿qué valor tiene el hecho de que existan estas alianzas entre estudios como Pan-Robot, como la misma Academia de la Universidad de la América? ¿Qué valor tiene para los estudiantes, para las futuras generaciones en ese sentido? Yo creo que estamos en el mismo piso de los estudiantes, como Pan-Robot y las salas de clase están todas en el mismo piso. Y yo creo que ven como el esfuerzo que se hace todos los días en Pan-Robot para poder sacar adelante los proyectos. Creo que ese es como el primer valor fundamental, que independiente que en esta disciplina artística es algo, hay procesos creativos, son procesos entretenidos, uno está aportando como desde el arte, también es muy exigente. La animación requiere de mucha disciplina, de mucha constancia. Lo que te decía antes, o sea, nos demoramos 4 años en hacer el corto El Oso. Requiere estar incluso un poco loco para poder dedicarse 4 años a hacer 10 minutos de una pieza animada. Y en ese sentido creo que la invitación es a poder aportar como desde la creación de animación y que estos vínculos permitan que existan nuevos creadores, que se cuenten nuevas historias, porque al final eso es lo que va a ir construyendo que nosotros tengamos una identidad más fuerte en términos culturales. Pato, y en ese sentido, ¿qué proyecciones tienes para el futuro de la industria de la creación con estas alianzas que vemos entre la Academia y la Universidad de las Américas, con estudios como Pan-Robot, con lo que se está haciendo en Chile, con la experiencia que tienen ustedes? ¿Qué proyecciones y expectativas tienen para el futuro de la industria ustedes? Es difícil como predecir el futuro, pero creo que hay algo que nosotros llevamos mucho tiempo, ¿cierto? Como 18 años al final no pasan en vano. Entonces,
y siento que hemos tomado decisiones que son decisiones correctas. Generar una alianza académica fue una decisión correcta. Nos ha servido para hacer los contenidos que queremos hacer. Estamos formando profesionales entre la universidad con el apoyo del estudio que pueden desempeñarse en cualquier tipo de producción. Nosotros participamos también de la creación en su minuto del año 2013, aprox, del gremio de animación. Existen otros gremios audiovisuales también que están impulsando a que exista una industria cultural, creativa, que se convierta en un referente, que pase a ser como un motor más para la economía también del país, pero sin perder de vista que estamos hablando de cultura, ¿cierto? Que hay un aporte más allá de lo económico. Y creo que el gran desafío que tenemos es lograr como traspasar esto al Estado. En la discusión de presupuesto hay una propuesta de recorte a los fondos del Consejo Nacional de Televisión, que lo que te decía antes, o sea, nosotros, la productora nació de haber postulado un fondo al Consejo Nacional de Televisión el año 2008, que es el que nos permite después realizar todas las creaciones que hemos hecho hasta ahora. Si bien el corto Historia de un oso o la película que estamos haciendo vienen de otros recursos públicos y financiamiento privado, el inicio de la productora nace de un fondo CNTV, el inicio de otros proyectos muy relevantes para nosotros nacen de un fondo CNTV. Y siento que tenemos que estar todos los años defendiendo esos recursos públicos cuando en verdad el aporte que se hace en términos culturales como del presupuesto del país es muy menor, todavía no llegamos al 1%, estamos en un 0,5, casi un 0,6. En el fondo, el desafío que tenemos ahí es lograr explicar que este aporte cultural que nosotros hacemos no solamente impacta en Chile, impacta en Latinoamérica, puede impactar en el mundo, porque estamos llevando nuestras historias, nuestras ideas, y en el fondo, de una u otra manera, lo que hay que lograr es emparejar el terreno. Hoy en día, todos los streamers que uno tiene en su televisor vienen de Estados Unidos. El contenido lo filtran ellos al final. Ellos son los que compran, deciden, y cuando compran una serie que es nacional, no la compran porque les importó el mensaje que había detrás de, sino que es porque necesitan entrar en un territorio y necesitan crear un contenido que sea local. Pero no tiene que ver con una visión, no tiene que ver con una misión, que es lo que cumple un canal público, o lo que debiese cumplir un canal público, o un streamer público. Entonces, por ejemplo, hay una red de streaming que es latinoamericana, que diferentes países contribuyen a ella, que se llama Retina Latina, si no me equivoco. Chile no es parte de esa red de streaming. Podría haber un streaming que sea coordinado por todos los ministerios de cultura de los países latinoamericanos y que los contenidos latinoamericanos sean de libre acceso para las personas. Las personas deberían poder acceder a ese contenido, ya sea de forma pagada, ya sea de forma gratuita. Si uno tiene un apoyo de un fondo público, quizás debería tener como esa posibilidad, ¿cierto?, de entregar el contenido después de ciertos años para poder generar instancias de exhibición. Lo que está pasando ahora es que si solamente financiamos proyectos, después los proyectos puede que no tengan la performance esperada y que no logren venderse a un streamer, porque la situación es compleja, porque hay muchas fusiones y hay pocas decisiones. Entonces creo que hoy en día lo que hay que intentar es que haya una política pública relevante de cómo queremos nosotros que la cultura a nivel nacional traspase a las personas. Interesante reflexión, Pato. Pato, para ir terminando, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes que quieren abrirse también camino en el mundo de la creación, en el mundo de la animación? ¿Qué consejos podrías darle? Yo creo que para mí lo más importante es observar. Uno cuando mira el mundo a su alrededor encuentra las cosas que te conmueven, las cosas que no te gustan, que te desagradan, y como no conformarse con la realidad que hay es muy relevante para poder crear y entregar un mensaje que puede llegar a generar cambios el día de mañana. Los cambios nunca van a ser inmediatos, pero yo siento que el arte efectivamente es un factor de cambio, por eso es tan importante. Por eso en pandemia, como mucha gente se vuelca hacia la cultura y pasa a ser tan relevante que existan como espacios culturales y que de una u otra manera lo entendamos como un bien público.
Pato Escala, académico de la Escuela de Animación y Diseño de la Universidad de las Américas y cofundador de Punk Robot. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados a revivir esta entrevista en EMOL TV y también a seguir conectados a través de todas las plataformas de emol.com. Hasta pronto.